No me sé las 5 posiciones pentatónicas. ¿Qué onda, guitarrero? Así es, aunque llevo años tocando guitarra, nunca me he dado el tiempo de aprender las 5 posiciones pentatónicas. Me ha bastado solo con aprender la primera posición y de ahí moverme a ciegas esperando no tocar ninguna nota mala. Pero eso termina hoy, o bueno, esta semana, porque vamos a realizar el primer reto de este canal. Juntos aprenderemos las 5 posiciones pentatónicas para poder movernos por todo el mástil con confianza. Así que toma tu guitarra y vamos a guitarrear. Bien, primero vamos a definir la estrategia y las reglas de este reto. Necesitamos aprender las 5 posiciones pentatónicas en 7 días, pero vamos a practicar únicamente 30 minutos al día. Los primeros 5 días nos vamos a dedicar a aprender una posición por día, pero la clave es que vamos a estar repasando las posiciones anteriores para que no se nos olviden. Por ejemplo, el día 3 aprendemos la posición 3 y repasamos la 1 y 2. Hasta aquí todo claro, ¿no? El sexto día lo vamos a usar para repasar las 5 posiciones, porque el día 7 vamos a realizar un reto para ver si aprendimos bien estas posiciones. Y además te tengo un premio sorpresa. Pero ya te explicaré más adelante de qué se va a tratar el reto. Por ahora, quiero explicarte por qué la escala pentatónica y no cualquier otra escala. Y lo que pasa es que la pentatónica es una de las escalas más nobles, porque solo tiene 5 notas. Con lo cual, vas a poder tocar cualquier nota de la escala sin tener que preocuparte porque todas las notas se van a escuchar bien. Y como lo hemos visto en nuestra estructura de visualización guitarrear, después es más fácil agregar las 2 notas que le faltan de la escala mayor o incluso la Blue Note. Pero bueno, empecemos con el día 1. Bien, guitarrero, es muy probable que esta posición ya la conozcas, porque de hecho la hemos utilizado bastante aquí en el canal. Así que voy a aprovechar para comentarte que estaremos utilizando la escala pentatónica de La menor para este reto. La idea es que aprendamos las 5 posiciones de la escala de La menor y después podamos trabajar las 5 posiciones en distintas tonalidades, ya que solo tendríamos que recorrer las 5 posiciones a otros trastes. Pero también voy a aprovechar este día para fijarme bien en dónde queda la segunda nota de cada cuerda. Pero ten paciencia, pronto te explico por qué. Y esta es la segunda nota. Las tónicas. Vamos a intentar distintos tiempos y distintas agrupaciones. Por alguna razón, se me ocurrió ponerme a hacer double stops como si fuera Cory Wong. Y bueno, sin mucho esfuerzo completamos el día 1, así que pasemos al día 2. Bien, para el segundo día te voy a decir por qué nos estuvimos fijando en la segunda nota de la primera posición pentatónica. Y lo que pasa es que la segunda nota de la primera posición es la primera nota de la segunda posición. ¿Confundido? Yo también. Mejor veamos los diagramas. Aquí tenemos el diagrama de la primera posición marcada en negro. Y luego agregamos las notas de la segunda posición con verde. Vas a poder notar que las notas del centro se comparten entre la posición 1 y 2.
Por lo que en teoría, si ya conoces la posición 1, entonces solo te falta aprender la mitad de las notas, lo que viene siendo las notas de la derecha de la posición 2 para aprender la posición 2 completa. Y lo mejor de todo es que esto mismo pasa con las demás posiciones. La segunda nota de la posición 2 es la primera nota de la posición 3, y así sucesivamente. Y el que sigue, y el que sigue. Por lo que en realidad nos vamos a concentrar más en la segunda nota de cada posición pentatónica. Venga, seguro que este tip te va a servir bastante. Pero pasemos ahora al día 3. ¿Qué onda, guitarrero? Tercer día de estar aprendiendo estas posiciones pentatónicas. La verdad estoy muy emocionado porque aquí es donde empiezan las posiciones que no me sé completamente, que hay partecitas donde, si no las uso en otra escala, pues no, la verdad es que no me las sé bien. Así que vamos a ver qué tal con esta tercera posición. La idea es poder tocar la primera, la segunda y la tercera. Por cierto, vamos a tratar de recordar la primera y la segunda para ver dónde empieza la tercera. Bien, aquí debe empezar la tercera. Vamos a ver el diagrama. La tercera posición va así. Bien, esta posición empieza sencilla, pero por ahí en la tercera y segunda cuerda tienen pues algo de movimiento. Pero pues creo que está bien. Vamos a practicarla. Media horita en el reloj. Y vamos a darle. Así es, guitarrero, aquí empiezan las posiciones con las que menos estoy familiarizado. Y el problema es que además de tener que aprender la tercera posición, ahora se vuelve más importante repasar la posición 1 y 2 para que no se te olviden. No queremos llegar al día 5 y que ya no te acuerdes de la segunda posición. Así que te recomiendo tocar las 3 posiciones en orden, pero también empezar a brincar aleatoriamente entre ellas. De pronto toca la 1, luego la 3, tal vez la 2, luego la 3 otra vez o como caiga. De esta forma vas a poder memorizar cada posición individualmente sin tener que tocar todas las posiciones en orden. Y después de tus 30 minutos de práctica, pasemos al día 4.
Ahora sí, guitarrero, esta posición no tengo ni idea de cómo va. Afortunadamente para ti, tenemos los diagramas con las 5 posiciones disponibles en nuestro Patreon, en donde subimos los diagramas de todos los videos, pero también cada semana subimos un ejercicio con un video de ejecución, tablaturas en PDF y Guitar Pro, y una breve explicación teórica para llevar a la práctica todos los temas que vemos en el canal. Así que si quieres llevar tu guitarra al siguiente nivel, no dudes en adquirir una suscripción por solo $3 al mes. Te esperamos. Creo que me siento bastante confiado con las 3 primeras posiciones, así que dedicaré este cuarto día a aprender bien la cuarta posición. De esta forma, me va a servir como referencia para aprender la posición 5. Y en teoría, aún tengo el día 6 para unir bien esta cuarta posición con la tercera. Todo iba bien con mi plan hasta que de pronto apareció un problema en mi estrategia. Y es que con esta cuarta posición ya alcanzamos el traste 12. Y como sabes, a partir del traste 12 podemos tocar lo mismo una octava atrás, al principio del diapasón. Por lo que esta cuarta posición la podemos tocar en 2 partes distintas del mástil. Y la verdad, cuando establecí la estrategia para este video, nunca pensé en eso. Supongo que por eso es bueno aprender las 5 posiciones. Pero bueno, no nos queda más que concentrarnos bien en aprender cada posición. Y ahora tomar en cuenta que la posición 4 y 5 la vamos a poder tocar en 2 partes del diapasón. ¡Ánimo! Que ya solo falta una posición más, la posición 5. La verdad no tenía ni idea de cómo se ve esta posición, pero creo que puede ser una de las posiciones más fáciles de aprender porque es bastante simétrica. Nuevamente, esta posición la podemos tocar en 2 partes del diapasón. Y lo mejor de todo es que la podemos conectar con la posición 1 para empezar desde el principio. Pero bueno, como esta posición se me hizo muy sencilla, aproveché este día para repasar un poco el resto de posiciones. Y resulta que en la cuarta posición aún tengo algunos problemas, sobre todo con la segunda cuerda. Así que toca repasarla aún más antes del día 6. Parece que está bastante sencilla, pero recuerden que esta la podemos tocar también en la parte grave de la guitarra. Bien, guitarrero, finalmente llegamos al día 6. Hoy nos toca repasar todo lo que podamos las 5 posiciones y detectar cualquier error que podamos estar cometiendo. Y aquí no tenemos prisa, practica tan lento como necesites y visualiza bien esas 5 posiciones para evitar errores.
Si encuentras alguna posición con la que no te sientas muy cómodo, puedes empezar a tocar la misma posición varias veces antes de pasar a la que sigue. Vamos a estar también practicando tocar las escalas brincando de una a otra. No sé, la 1, luego la 5, luego la 3, luego la 4, luego la 2, cosas así, para ver si realmente nos sabemos cada posición o si nada más sabemos tocarlas en orden. Y finalmente llegamos al día del reto. Bien, guitarrero, en este punto ya debes conocer bien las 5 posiciones pentatónicas. Y para asegurarme que sí estás tomando tu guitarra y guitarreando, el reto del día de hoy se trata de grabarte tocando las 5 posiciones pentatónicas de La menor en orden. Ah, pero tranquilo, también te tengo un regalo sorpresa. A cambio, te voy a regalar una backing track diseñada para que puedas seguir practicando tus pentatónicas y empezar a improvisar usando todas las posiciones. Simplemente envía tu video al correo retosguitarrear@gmail.com antes del 15 de julio para que puedas recibir esta backing track de regalo. Ah, y si eres miembro de nuestro Patreon, tú ya tienes disponible esta backing track junto con los diagramas y tablaturas de las 5 posiciones en PDF y Guitar Pro. Pero igual espero tu video, ¿eh? Bien, guitarrero, en este reto lograste aprender las 5 posiciones pentatónicas bastante rápido. Y lo que sigue es que las puedas utilizar de una forma fluida para improvisar. Tal vez agregar algunos double stops, agregar la Blue Note o algunas técnicas para darle más sazón. Pero esto ya lo tengo pensado para otros videos. Así que no olvides suscribirte y escribe en los comentarios qué te pareció este reto. O dime si tienes ideas de algunos retos que podamos hacer en el canal. Digo, para volver más entretenidas nuestras prácticas y volvernos mejores guitarristas. Nos vemos en el próximo video.